de respirar, se olvida. Una patología tiene que ver con el daño cerebral y también cuando se ingiere exceso de narcóticos, o sea, morfínicos. Entonces, es una de las. Vamos a hacer ahora, mientras llegan unos de sus compañeros, voy a hacer esto. Estos datos no están en nuestro libro, pero está en el Gaito, pero tienen otros libros de consulta. Está con un poquito de diferencia en el Verne y en el Rades. Esto digamos es 132, 133 está en el orden, ¿no? Y así, 87, 88 años. Pero el argumento, el fundamento, vamos a ver de qué se trata esto. Porque no es tan importante mucha diferencia de sus valores, ¿ya? Bueno, a ver, el concepto de gravedad. ¿Qué será el concepto de gravedad? Siempre hablamos de gravedad, quiere ir contra las leyes de la gravedad, ¿no? ¿Cuál será la gravedad? En el colegio nos han enseñado, ¿no? ¿Qué es la gravedad? ¿Quién se acuerda? Nos decían que es la fuerza con que el centro de la Tierra atrae a los ahí la fuerza gravitacional, etcétera, muchas partes de la ingeniería, pero vamos a lo más sencillo de lo más sencillo, la fuerza con que atrae ¿cuánto es la aceleración de la gravedad? Exacto, muy bien. Yo lo estaba subestimando, pero según la frase. Lo que quiere decir que la gravedad viene ¿de qué? De la velocidad sobre la distancia. Esta velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿no es cierto? Mejor dicho, este segundo es tiempo. Tiempo. Entonces este tiempo viene aquí, con esta ciudad, tenemos distancia al cuadrado, o sea, metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? La unidad sería metros sobre segundo al cuadrado, porque viene de la velocidad por tiempo, la aceleración de la gravedad. No se olviden que, de acuerdo a la segunda ley de Newton, estoy seguro que saben eso, fuerza es igual a masa por velocidad. ¿Y la presión qué es, desde el punto de vista físico? Exacto, muy bien, fuerza. Y mire, cómo todo está relacionado, ¿no? Entra, en otras palabras, un poquito de física, ¿no? Escucha, la física es inmensamente grande, ¿no? Igual que la medicina. La medicina, les aviso, no son tan poquitos, es una pena, es inmensamente grande. Y
fascinante. Nunca van a alcanzar a estudiar medicina, ni nosotros, ni por más que el doctor Urani, el doctor Banca, nadie, que es inmensamente grande. Lo que yo sé, el otro colega no sabe, lo que él sabe, yo no sé, ¿verdad? Porque yo no sé tratar un problema de epilepsia, que puede durar, pero llegado el momento, digamos, aquí en Tubal hay que asistir a un paciente, ¿a quién le van a llamar? Al anestesiólogo, al intensivista o al emergenciólogo, más que todo el anestesiólogo, ¿no? Porque todos los días está con la vía aérea, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, el hecho de que asistan así, como en el caso de la zona 2, flujo intermitente, vamos a ver ahorita cómo es flujo intermitente, entonces, no es bueno. Tienen que recolectar información de aquí, del internet, de sus libros, de sus propias cabecitas, sacar sus memotecnias, etcétera, etcétera, y eso va a ayudar a que tengan éxito, ¿no? Bueno, ahí está la gravedad. ¿Por qué estamos hablando de este concepto? Porque en función de la gravedad, ese es un paradigma. ¿Qué será un paradigma? Son patrones de opinión, es decir, lo que se cree, ¿no? Pero no es una, como en el caso, no es una ley, sino es un paradigma, es decir, lo que se piensa, lo que se han puesto de acuerdo, y además se ha estudiado con radioactivos, con xenón. Entonces, lo que se considera es que la gravedad es un factor importante en el flujo, para el flujo sanguíneo pulmonar. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos en cuenta el centro, ya saben que es gravedad, les van a enseñar inclusive porque están más fresquitos, entonces el centro de gravedad del corazón estará más o menos a esta altura. En todos los textos dice que la altura entre el vértice y la base del pulmón es aproximadamente 30 centímetros. Todo en términos generales, ¿no? El promedio de la altura del pulmón, 30 centímetros. Lo que quiere decir que del centro del corazón, de donde sale la sangre, que es el ventrículo izquierdo, el vértice está más alejado, está más lejos de del centro de gravedad, digamos, y la base está más cerca del centro de gravedad, lo que quiere decir que como está la presión en función de la gravedad, por esta relación que hemos hecho, entonces la presión será menor acá, menor que la presión con que llega la sangre, será acá menor, y la presión con que llega acá será mayor, ¿no? Es decir, si ustedes quieren, está más cerquita del pulmón, de las bases, el centro de gravedad, o sea, llega con más facilidad que el flujo, la cantidad, el flujo de sangre, ¿no? El flujo, gasto o volumen minuto, ¿no? Volumen minuto cardíaco. ¿Cuánto es? 5 litros por minuto. Aquí vamos a dejar de lado todos los datos y digamos que el flujo ahora llega al pulmón en función de la gravedad. Menos arriba y más abajo. Menos en el vértice y más en la base, ¿no? Mayor facilidad, más flujo. A ver, entonces, ¿qué han hecho los autores? Principalmente West, ¿no? Ha dividido en 3 zonas. Ahora, como decía, es un paradigma que está en 3. Ahora incluye 3, 4, 5 zonas han dividido en función de la presión intrapleural en la base del cuerpo, etcétera, etcétera. Pero con fines didácticos, para nuestro estudio básico, nos quedaremos con 3. Decimos zona 1, zona 2 y zona 3. Entonces, acá está, zona 1, zona 2, zona 2, zona 3. Entonces, como yo quiero saber qué pasa con el flujo y qué también influye para que este flujo sea efectivo para el intercambio gaseoso, entonces ellos han dicho que también influye la presión de la ventilación, concretamente de los alveolos. Entonces, ¿qué han dicho? A nivel de la zona 1, la presión alveolar, es mayor que la, ahorita vamos a explicar, presión arterial, y esta presión arterial es a su vez mayor que la presión venosa. ¿Ya? No, que la se llama presión venosa. ¿De acuerdo? Eso está en
memotecnia que se van a poner. Fíjense, siempre nuestro dibujito de nuestro esquema, con esto estoy bastante familiarizado, entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer una memotecnia. Los médicos, como estudiantes, bueno, hay inclusive ya capítulos sobre memotecnia, pero hay algunos que uno se va ingeniando, ¿no? Con la cortina, con este, va a ser la primera palabra, etcétera, ¿no? Las aulas, con números, etcétera. Se da modos, son demasiado inteligentes, más que los ya mayores, porque tienen mayor fluidez en el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Entonces, ventrículo derecho. Entonces vamos a hacer una memotecnia que dice así. A ver, este garabato. Aquí. Así, 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 y así, así. Ya. No dice nada, ¿no ven? Ahora, habíamos dicho que en zona 1, esto es cuando hacen examen de todo tipo de fisiopatología, en clínicas, etcétera, ¿cómo es el flujo en zona 1? Entonces se dice que en zona 1, por eso de la gravedad, existe, esta zona es muy ventilada y poco o casi nada perfundida. Ventilación y perfusión. ¿Ya? Ahora, para que eso suceda, ¿qué pasa? Que acá hay una presión alveolar, esta presión alveolar. Tenemos presión alveolar. Acá ustedes van a hacer cuenta que esto es presión arterial y esto presión venosa. En este igual, en este otro garabatito, igual, presión arterial, presión venosa. Presión arterial, presión venosa, presión alveolar y presión alveolar. ¿Ya? Esto es ahora fíjense la memotecnia. La presión alveolar es mayor, está mayor, a la presión arterial. Y esta presión arterial a su vez es mayor que esta presión venosa. Ahí viene el primer garabato, la primera memotecnia. En zona 1, esta zona 1 está muy ventilada y poco perfundida. ¿Cuánto de sangre ya? Casi, en los textos dicen casi nada, no llega nada. Pero con el movimiento y con el ejercicio y en el decúbito rápidamente el flujo aumenta y toda la zona, todo el flujo se distribuye en todo el pulmón, ¿de acuerdo? Entonces se cumple nuestra primera parte de zona 1. Otra vez, la presión alveolar es mayor que la presión arterial. Esta presión arterial se refiere a esta parte arterial, que es la parte venosa y capilar. Han visto que los que han nacido acá continuamente han dicho que para nosotros esto es capilar, ¿no? Y aquí están, que es nuestra aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿ya? Entonces, para la zona 1, presión alveolar es mayor que presión arterial y este a su vez es mayor que presión venosa. Zona 2, entonces el flujo acá es mínimo, no hay. Solamente en el ejercicio aumenta el flujo, ¿de acuerdo? En zona 2, aplicando nuestra memotecnia, en zona 2 es la presión arterial es mayor que la presión alveolar y esta a su vez es mayor que la presión venosa. Vamos a nuestra memotecnia, aquí está. Presión arterial, que es esta. Presión alveolar, que es esta, ¿no? Y presión venosa, es esta. Ahí se cumple, entonces, nuestro segundo concepto de la zona 2. ¿Qué dice en la zona 2? La zona 2, digamos, se puede decir que es la más normal. Enseguida vamos a ver en relación a la ventilación-perfusión, es decir, que está bien perfundida, bien ventilada y bien perfundida. La ventilación normal, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto es? 4.2, ¿no? Hemos sacado de varias formas, hemos aplicado, ¿se acuerdan? Presión
alveolar, o ventilación, mejor dicho, ventilación alveolar minuto, ¿se acuerdan? Hemos dicho frecuencia respiratoria por volumen corriente menos volumen del espacio muerto, ¿sí o no? Entonces, eso hemos sacado, que es 4.2, poniendo datos de estándar, ¿no? Una persona está 4.2, ¿qué? Litros por minuto, ¿ya? Litros por minuto. Y la ventilación, la perfusión, ¿cuál será? ¿Cuánto es la perfusión? En el pulmón. Hemos dicho que depende del gasto cardíaco, es el gasto cardíaco, ¿no? ¿Se acuerdan que ayer hemos dicho que la circulación pulmonar es un sistema de baja presión, y alto flujo? Pero ese flujo es el mismo que el gasto cardíaco. Entonces, la presión es 5 litros, ¿no? Ahí tendríamos este dato y este dato. Entonces, ventilación, perfusión. ¿Qué quiere decir? Que de acá entra 5 litros por minuto y de acá sale 4 litros por minuto y de acá sale 5 litros por minuto de sangre. Ventilación, perfusión. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, zona 3. Zona 2 ya está claro, ¿no? Ya está con la mnemotecnia. Zona 3. Ahora vamos a la mnemotecnia. Esto es con fines del examen. ¿Sí? Así está nuestro garabatito. Otra vez vamos a hacer. Ya. Entonces, nuestra presión arterial es mayor que la presión venosa. Presión arterial mayor que la presión venosa. Y esta a su vez, fíjense por la mnemotecnia, va en esta dirección, ¿no ven? Y aquí está la presión alveolar, lo mismo. Entonces es mayor que la presión, alveolar. Ahí está. Ustedes van a ver en todos los textos estos tres datos, presión alveolar mayor, pero a veces uno no se ubica, ¿cuál es la presión alveolar? ¿Cuál es? ¿No? A ver, ahora hago mi mnemotecnia. Nuevamente, para los que están llegando siempre, por si acaso, esta es una mnemotecnia. Esta es presión arterial, presión venosa, presión alveolar. Presión arterial, presión alveolar, presión venosa. Presión arterial, presión venosa, presión alveolar. ¿Qué es lo que garantiza? ¿Cuáles son los factores? Aquí también está en el libro. ¿Cuáles son los factores que en el primer caso garantiza? En el primero no hay flujo, ¿no? El flujo es cero, hay ventilación, perfusión, el flujo es mínimo por la gravedad, no llega. Pero otra vez, en condiciones de ejercicio, en reposo, pues, inmediatamente el flujo se distribuye a todo el pulmón. En la zona 2, que es esta, zona 1, zona 2, zona 3. ¿De qué depende el flujo? Depende de este factor, presión arterial menos la presión alveolar. Es decir, acá tenemos presión arterial menos la presión alveolar. De este gradiente, esta diferencia de presión, depende el flujo, que vaya el flujo, y a este nivel, en zona 2, va el flujo intermitentemente. En sístole, la sangre se dirige al pulmón, y en diástole va intermitente. En sístole pasa el pulmón y eso es izquierdo. Por eso en el libro van a ver un dibujito así, ¿lo ven? Está cerrado el vaso, ¿no? Porque hay compresión del alveolo, y aquí dice, estamos está así, está intermitentemente. Lo cierto es que el flujo está intermitente. Este es en zona 2. En zona 3, de nuevo, ¿de qué depende el flujo? De la diferencia o del gradiente entre presión alveolar, entre presión arterial y presión alveolar. Me van a decir cuando me equivoco, por favor, porque a veces con tantos datos uno se equivoca, ¿no? Zona 2. Entonces, ¿de qué depende el flujo? Del gradiente de presión arterial menos la presión alveolar. Aquí está el mismo técnico. Otra vez, yo me hago este dibujito y digo, este va a ser presión arterial, este va a ser presión venosa y este va a ser presión alveolar. En zona 1, la presión alveolar es mayor que la presión arterial. Y esta presión arterial es mayor que la presión venosa. En zona 1 no hay flujo, ¿no? Por esto de la gravedad. En zona 2, la presión arterial es mayor que la presión alveolar. Y esta presión alveolar a su vez es mayor que la presión venosa. Arterial venosa. En zona 2, el flujo de qué depende? De este gradiente, de esta presión. Entonces la sangre llega
digamos que esta es la zona de mayor, entre comillas, normalidad, ¿no? Enseguida vamos a ver los datos, los valores. ¿Ya? En zona 3, nuevamente aplicamos la mnemotecnia, decimos la presión arterial es mayor que la presión venosa y este a su vez es mayor que la presión alveolar. ¿Qué les ha parecido la mnemotecnia? Muy facilito, ¿lo ven? Tengo otra mnemotecnia, por ejemplo, para la cascada de la, que es me consiste de la coagulación. Es un garabato que a los del grupo les he enseñado, pero bueno, vamos a ver en otro momento, pero porque todavía tengo algunas clases. Bueno. Y en zona 3 hemos dicho, el flujo depende de este gradito, o sea, de este gradito. Entonces, como esta presión es mayor que esta, entonces la sangre fluye. En esta zona, en zona 3, la ventilación es menor y la perfusión es grande. En resumen, ¿qué dicen los textos? En la base del pulmón está mejor perfundidad y menor ventilada. En el vértice del pulmón está mayormente ventilada y menor perfusión, es decir, menor llegada de sangre. Este dato yo puedo aumentar, cuanto más aumente la ventilación, mayor va a ser el grado de zona 1. Lo que yo quiero es que todo sea zona 2, ¿no es cierto? Eso es lo más regular, ¿no? Ahora, ¿cuánto será la ventilación y la perfusión? ¿Cuánto es la ventilación y la perfusión? Acá, en la zona 2, nos vamos aquí el dato. En zona 2, fíjense, 4 sobre 5, 4 litros por minuto, litros por minuto se van, 5 litros por minuto, entonces es 0,8. Algunos le dan un valor hasta 1, dice, ¿no? En el texto. 0,8 es nuestra relación ventilación-perfusión. ¿Listo? Ahora, si el denominador es pequeñito y el numerador es grande, entonces, ¿qué quiere decir? Que esto va a ser la ventilación, perfusión, va a ser igual menor a 8. ¿Por qué? Porque el numerador es pequeño y la perfusión es grande. Podemos dar el valor que queramos, enseguida vamos a ver con aquel. Acá, por ejemplo, en zona 1, si la ventilación es grande y la perfusión es casi nada, entonces será mayor a 0,8. Este es mi dato de referencia. Menor a 0,8, mayor a 0,8. Mayor a 0,8. ¿Qué? La relación ventilación-perfusión. Ahora, ¿en qué casos todo el pulmón se va a volver zona 1? En 2 casos, y muchos otros casos más. ¿Qué pasaría si yo aumento una presión al alveolo? ¿En qué casos? Ventilación mecánica. Esto siempre se habla cuando está, en teoría, en decúbito, ¿no? Es decir, sentado o de pie, ¿no? Ya hemos dicho, el decúbito dorsal se distribuye, todo lo de arriba es zona 1 y todo lo de la base, lo que está apoyado en la espalda, es zona 2. Entonces uno se distribuye el flujo. Ahora, ¿en qué casos aumenta, en teoría, esta presión alveolar? Esta presión alveolar. Y por consiguiente, si aumenta este factor, va a aumentar zona 1 en casos de ventilación mecánica. Listo, ventilación mecánica. ¿En qué otro caso? Todo se va a volver zona 1. ¿En qué otro caso? En casos de que esta presión de perfusión, disminuya al máximo. Si acá está poquito, puedo hacer disminuir mucho más y esta ventilación puedo mantener, esta presión puedo hacer descender mucho más y en todo el pulmón. ¿En qué casos? Y por consiguiente, todo va a ser zona 1, ¿no? O sea, no va a recibir buen flujo el pulmón. No recibe flujo. ¿En qué casos? Casos de shock hipovolémico. Y shock en realidad de todo tipo, ¿no? Estamos poniendo un ejemplo, hipovolémico, ya. ¿Qué quiere decir? Que si baja la presión, fíjense, ha bajado, por eso este dibujito es importante, cuando baja la presión, baja el retorno venoso, ¿se acuerdan? Esto está mal, esto es hasta aquí, ¿no? Viene hasta aquí. Si baja la presión,
baja la precarga, etcétera, baja en la aurícula derecha, el ventrículo derecho, por lo tanto, va a bajar la perfusión. Y si baja la perfusión, todo el pulmón se va a convertir en zona 1. Por eso, los intensivistas durante el COVID, ¿qué hacían? Para que todo se ventile, para que acelerar la curación, para mejorar la curación, lo ponen uno de los modos ventilatorios, porque hay varios modos ventilatorios, aumento de frecuencias rápidas, dirección de la relación, inspiración, expiración, etcétera, etcétera. Hay varios modos de acuerdo a la patología. En este caso, han hecho estudios y han visto que colocando en prono, inclusive no con ventilación mecánica, sino con ventilación a presión del medio ambiente, con bigotero, con cánula nasal, pues han visto que colocando mejora el flujo y por lo tanto va a mejorar la oxigenación. Hasta ahí está. Fíjense, es tanta la diferencia en la base, en el ápice y en el vértice que, miren, la ventilación perfusión en el vértice 3.3. Hemos dicho, es una relación. Quiere decir que el vértice está mejor ventilada y poco perfluida. En la base 0.63, aquí está, mayor a 0.8, menor a 0.8. Por favor, díganme, siempre que me equivoco, todos se estoy equivocando, sean buenos. ¿Ya? ¿Qué pasa con la presión arterial de oxígeno? En la zona 1 está mejor oxigenada y en la zona 3 poco oxigenada. Todo esto de aquí es la parte central, la parte de zona 2. ¿Qué pasa con la presión arterial de CO2? Si esto está mejor ventilado, que decir que acaba de haber menos CO2, menos presión arterial. ¿Se acuerdan que lo normal de la presión arterial de CO2 cuánto era? Era 40, ¿no? Estamos hablando a nivel del mar. En la altura hemos dicho 30. En el vértice, los estudios, esto está por si acaso, en el Verne, ¿ya? 28 y en la base 42. ¿Qué? ¿Cuáles son las unidades de la presión arterial de CO2? Milímetros de mercurio, ¿no? Milímetros de mercurio. Y aquí tenemos presión arterial de oxígeno, presión arterial. El contenido arterial, fíjense, ¿cuánto de oxígeno tiene por 100 ml? En el vértice 20 y en la base 19.2. Mayor cantidad de oxígeno. ¿Cuáles son las unidades del contenido arterial? Ml de oxígeno por 100 ml de sangre. ¿Verdad? Eso hemos calculado. 20 ml. Y vamos a hacer una jeringa de 20, ¿no? Hagan una imaginación. Y esto está circulando en 100 ml de sangre. Le aumentamos un 0, decimos 200 en un litro. ¿Se acuerdan? Eso hemos hecho, ¿no? Ya. El contenido arterial de CO2. ¿Se acuerdan que hemos calculado acá? Hemos hecho aquí 48 en la arteria y 52 en la vena. Hemos hecho la curva de disociación del CO2. Ahora, cuando hablamos de las zonas del pulmón, en la zona 1, 42. Poco CO2 con relación a la base. En la base hay mayor mezcla venosa. Aquí hay mezcla venosa, por lo tanto, el CO2 aumenta. ¿Ya? Hasta el pH, ¿no? El pH, lo normal es ¿cuánto? 7.4, ¿no es cierto? De 0.35 a 7.45. Entonces, pero hay diferencias cuando se hacen estudios más profundos. Se ha visto que el pH es mayor, o sea, hay tendencia a la alcalosis en el vértice y en la base es menor, tendencia a la acidosis. Vean qué interesante, cómo no es decir nomás hay el pulmón, la circulación menor, se va complicando más. Ahí están las. ¿Qué más? Ya hemos dado el ejemplo, hemos hecho la mnemotecnia, hemos hecho la diferencia entre la parte del vértice y la base, y hemos justificado realmente que la gravedad es importante para el flujo sanguíneo a nivel de los pulmones. ¿De acuerdo? Zona 1, zona 2, zona 3. Es decir, es un paradigma, o sea, es un patrón de creencias que está justificado, pero se está venciendo este paradigma. Ahora se tiene que hay zona, seguramente alguien que le venga así, pero doctor, ahora hay zona 4, no sé. Lo dejaremos para otro momento para fisiopatología, porque acá ya interviene la presión pulmonar, ¿no? Diafragmática, la presión, mejor dicho, pleural, diafragmática, etcétera, etcétera. Pero eso es un poquito más complicado, no nos va a alcanzar aquí. Bueno, hasta aquí alguna pregunta.
Ahora, ustedes pueden hacer la imaginación. ¿Qué pasa? Nosotros, por ejemplo, cuando operamos en un paciente para riñón, le colocamos en esta posición. ¿Se dan cuenta? Lo que sí utilizamos presión positiva con la máquina. Pero algunas veces, antiguamente hacían con respiración espontánea. Ahí es donde sufría el pulmón, ¿no? O sea, el pulmón, así estaba dormido, pues estaba, ¿no? Solamente, antes de que aparezcan los nuevos anestésicos, solamente se hacía dormir al paciente, se le profundizaba y de rato en rato se le ventilaba. Entonces, se producían todas estas anormalidades de la ventilación, ¿de acuerdo? Ya. Voy a abordar una pregunta más, ¿no? Entonces, esa mnemotecnia para el examen no se olviden porque es bonita, es importante y les va a servir para toda la vida, ¿no? Entonces, haciendo solamente el dibujito, esto es arterial venoso y van a hacer zona 1, zona 2, zona 3, ¿no? Ya saben dónde es mayor, dónde es menor, y en estos dos depende del flujo, presión arterial menos la presión alveolar. Y acá, presión arterial menos la presión venosa y la presión alveolar no interviene. Entonces, eso garantiza el flujo hacia los pulmones. Ahí están los datos, si quieren copiar. ¿Qué pasa con los pulmones en cuanto a la circulación de los líquidos? Edema agudo de pulmón. ¿En qué caso se produce edema o edema crónico? ¿No? Edema. Entonces, igual, hay otra mnemotecnia. Esto está en el texto, ¿no? En el texto de... Entonces, ¿qué factores interfieren para que se produzca desplazamiento de líquidos? De líquido. Lo normal es que no tiene que haber líquido, o si hay un poquito de líquido, ese líquido en el intersticio, entre la membrana alveolo-capilar, entre el alveolo y el capilar, es vaciado, entre comillas vaciado, a los linfáticos, ¿no? A los linfáticos, a la glándula pulmonar, al conducto torácico, etc. ¿A razón de cuánto? A razón de 0,5 ml por minuto, ¿ya? Por minuto. Ahora ustedes calculen por hora, a ver, vamos a hacer 0,5 ml por minuto. 60 minutos, una hora. 24 horas, un día. Entonces, minutos con minutos se van, horas con horas se van. Voy a tener 0,5, mejor dicho, ml por día. ¿Cuánto será? ¿Alguien va a sacar? 720. ¿50 o 20? 20. 720, casi un litro. Fíjense, casi un litro, 720 ml en un día, si no hubiera los linfáticos o si hubiera una obstrucción linfática, esos 720 ml se quedaría en el intersticio, me produciría un edema. ¿Y eso qué va a producir? Va a producir hipoxia. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la hipoxia pulmonar? Algo que obstruye la difusión alveolo-capilar. ¿Qué factores intervienen en la regulación de los líquidos a nivel capilar? Siempre miren este líquido cómo sirve, ¿no? Ventrículo derecho. Entonces, la presión oncótica, 28. Presión oncótica, a ver, aquí vamos a poner presión oncótica o presión, sí, presión oncótica, o sea, de las proteínas, 28 milímetros de mercurio. Esta presión oncótica tiende a retener el líquido. La presión hidrostática tiende a sacar el líquido. Las dos presiones importantes. Presión hidrostática igual a 7 milímetros de mercurio. La presión intersticial oncótica, que también tiende a sacar el líquido hacia afuera, es menos 14 milímetros de mercurio. Y la presión hidrostática intersticial, 8 milímetros de mercurio. Acá también hay una mnemotecnia. A ver, ¿qué se les ocurre? Simplemente tengo que grabarme el 8, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo aquí 7, 14, 28. ¿De acuerdo? 7, 14, 28. Ahora, sumaré las fuerzas que hacen que el líquido salga y el líquido entre. Esta fuerza va a hacer que el líquido salga. También interviene la tensión superficial. Fíjense, si la tensión superficial aumenta,
Entonces quiere decir que esa tensión superficial normalmente tiene que estar disminuida, ¿no? Por el factor surfactante, ¿sí o no? Entonces, ¿en qué casos va a aumentar esa tensión? Va a colapsar el pulmón. En casos de distrés respiratorio, me decían así, entonces la tensión también va a tender a sacar a líquido al espacio intersticial. Estas fuerzas, entonces este sería menos, menos. Entonces decimos 8, 14 y 7, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería? 29, ¿sí? 29. 29 menos 28, 1, ¿no es cierto? Quiere decir que siempre existe una diferencia de presión, ¿ya? Hidrostática, presión hidrostática igual a más 1. Quiere decir que sale siempre una pequeña, ¿ya? Una pequeña cantidad de líquido al espacio intersticial. Por esta relación. Nuevamente, ¿qué presiones intervienen para la estabilidad hídrica dentro del capilar, dentro de la membrana alveolocapilar? La presión intersticial. En la presión intersticial tenemos la presión hidrostática del intersticio, 8 milímetros de mercurio. La presión hidrostática del capilar pulmonar, 7 milímetros de mercurio. Y la presión oncótica de las proteínas dentro del capilar, que es 28 milímetros de mercurio. Entonces, estas presiones que tienen a sacar el líquido, sumamos, y decimos da 29. Y restamos de la presión oncótica, para decir, ahora, todas estas presiones es importante, 29, 28. Pueden variar, ¿no es cierto? Pueden variar. ¿En qué casos va a variar? Va a variar, por ejemplo, cuando aumente la presión venosa. Si aumenta la presión venosa, va a aumentar esta presión. ¿De acuerdo? Hay valores que dicen que inclusive cuando aumenta es más de 21, que es el factor de seguridad, 21 milímetros de mercurio. Cuando aumenta 1, 2, 3, no afecta a la presión capilar pulmonar. ¿Se acuerdan que hemos hablado que cuando hay un obstáculo, puede ser acá la presión arterial, la postcaja, si todo el tiempo está con presión, va a llegar un momento en que vas a percutir sobre la válvula, sobre el ventrículo izquierdo, ¿no? La presión, aumenta la presión y llega un momento que se percute sobre la presión sobre la aurícula derecha. Si aumenta, habíamos dicho que en el libro está 2, en otro libro está 5, de la aurícula derecha, de la izquierda está, ¿no? No pasa nada. Aumenta hasta 7. Si aumenta hasta 21, ahí sí ya aumenta. En el libro está que la presión capilar está a 7. Por si acaso, si hacemos preguntas, va a ser con la presión, con el dato del libro. La presión capilar pulmonar, ahí les he dado que es 10, pero en el libro de Guyton está 7. Nuevamente, si aumenta la presión, que en el libro está 2, les he dado 5, 2 a 6, a 7, no pasa nada con la presión capilar. Pero si aumenta más de 21, que es el factor de la presión de seguridad que llaman, entonces se produce un síndrome de hipertensión venocapilar pulmonar. Síndrome de hipertensión venocapilar pulmonar, cuyo síntoma más importante es la disnea. Quiere decir que por este aumento de la presión hidrostática, esto se va a invertir y va a salir líquido. Entonces hay edema de pulmón. En este caso, hemos hablado ayer del edema de pulmón, ¿se acuerdan? Hemos dicho en la hipertensión arterial pulmonar. En este caso, la presión sigue aumentando hasta la presión arterial pulmonar, el ventrículo derecho, aurícula derecha, etc. Y se produce una insuficiencia cardíaca. Pero antes de eso, cuando la causa es de nivel derecho, se produce un síndrome de hipertensión venocapilar pulmonar, cuyo síntoma es la disnea, es decir, la sensación de falta de aire, que puede ser a medianos, a grandes esfuerzos. No puedes respirar, ¿no es cierto? Entonces, esa es la disnea. Ahora, acá en ustedes van a ver, les he mostrado lo que ha hecho el doctor, que hay unos receptores, se llaman los receptores J. Entonces, cuando acá se llena de líquido, miren cómo, ese es un defecto, no sigo garabateando sobre lo mismo, pero no hay modo de explicar todo. Bueno, acá hay unos receptores, yuxta alveolares se llaman, yuxta alveolares, son los receptores J.
estos van a informar al centro respiratorio que les he hablado, ¿no? Entonces estimulan al centro, por eso se produce la disnea, porque ese edema que se ha producido acá estimula a estos receptores J que están acá, y estos van al centro respiratorio y se produce el aumento de la frecuencia. Entonces, ¿por qué? Porque ese pulmón está congestionado, está edematizado. Las causas pueden ser ya varias, ¿no? Una estenosis de la válvula mitral, una estenosis de la válvula aórtica, una hipertensión arterial, hipertrofia del ventrículo izquierdo y por ende hipertrofia de la aurícula izquierda, pero hasta un valor de 100. Dice el texto, en el guideline está, que con 50 de presión arterial, mejor dicho, presión en la aurícula izquierda, se produce la muerte, ¿no? El edema es digamos, grave, ¿no? Pues con 50 transmite acá la presión, se transmite obviamente, y en el capilar se produce un aumento de la presión, de los síndromes de hipertensión venocapilar pulmonar, se produce edema, dificultad respiratoria y muerte, con 50 milímetros de mercurio de presión en la aurícula derecha. Este es un factor de seguridad, ¿no? Y este ya es de prácticamente grave, muerte, ¿no? Muerte. Los 50 milímetros de mercurio en la aurícula izquierda. ¿Qué otro factor puede ser que produzca edema? Edema agudo. Lesión de la membrana alveocapilar por neurotoxinas, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de distrés respiratorio del recién nacido también, ¿cierto? Entonces, la lesión es directamente en el capilar, en la membrana capilar y en la membrana alveolar. Síndrome de distrés respiratorio del adulto. Esto generalmente se produce por intoxicación por gases de cloro y de azufre, ¿no? De azufre, cloro y azufre, dos, ¿no? Dos, así es el azufre, ¿no? Es eso, ¿ven? Azufre, cloro y azufre. Entonces, intoxicación. Pero también, les decía, por toxinas bacterianas, ¿no? En este caso, el síndrome de distrés respiratorio por shock séptico. Shock séptico, ¿ya? Por shock séptico. Es decir, toda esta membrana está infectada, invadida por toxinas bacterianas y no va a permitir, porque aquí se va a producir la reacción inflamatoria, el pulmón, el alveolo se va a hinchar. ¿Qué hora es? 8:40. 8:40. Entonces el pulmón se va a hinchar y se va a edematizar. Por eso, cuando la causa es por síndrome por shock séptico, en este caso se llama edema pulmonar no cardiogénico, porque no está empezando el edema acá, está empezando directamente, la toxina viene directamente acá, como en el caso del COVID, ¿se acuerdan? En el COVID hemos dicho que el virus tenía apetencia por estos receptores de los ECA2, ¿se acuerdan, no? Los ECA2 que producen ¿qué? La enzima convertidora de angiotensina, ¿no es cierto? Entonces ahí llegaba el COVID y se producía la tormenta de citoquinas, ¿no? El factor de microestimular, interleucina 1, entonces en leucocitos, etcétera, se producía la inflamación y, entre comillas, se taponaba, ¿no? Se producía la inflamación. ¿Qué otro factor va a producir? Ahora, esto es como un círculo vicioso, ¿sí? Cuando se produce esto, también la tensión superficial aumenta. Es decir, aquí hay más líquido, ¿ya? Se edematiza más y por ende hay más edema. Por eso se llama edema pulmonar no cardiogénico. Este es un edema pulmonar de tipo cardiogénico cuando la causa viene del corazón izquierdo. Esas son las causas del edema. ¿Qué se hará? ¿Qué se hará para solucionar esos edemas? Por ejemplo, si es una causa por sobrecarga, ¿no? Sobrecarga de líquido, porque también puede ser una carga que tal, generalmente sucede, a veces he tenido unas 3 o 4 veces he tenido edema pulmonar así espontáneo, estaba esperando la anestesia y de repente he empezado a expectorar en forma de ese color del celular, así deslumbrosa, así medio como
los ojos cereza, ¿no? Tose y expectora, no puede, se mide la saturación, baja y hiperventila, eso es edema pulmonar. Inmediatamente, ¿qué hemos hecho? Diuréticos, ¿no? Obviamente, oxígeno, ¿no? Y bueno, corticoides siempre para desinflamar, porque siempre en todo lugar donde hay agresión se produce inflamación. Corticoides, en este caso, el que más tenemos a mano es la dexametasona. En el caso de que sea un edema pulmonar por shock séptico, bueno, pues esto ya tenemos que hacer el tratamiento es prolongado, ¿no? El tratamiento en base a qué? Corticoides, inclusive factor surfactante y antibióticos, ¿no? Y obviamente la ventilación, en este caso, ventilación mecánica, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, jóvenes, he tratado de darles lo más que he podido, con ejemplos del diario vivir, que siempre digo, de lo que, con lo que se trabaja. Hemos hecho la parte de saturación, hemos hablado de las causas de hipoxia, aquí tenemos una causa de hipoxia, que también decimos del estrés respiratorio, hemos hablado de hipoxia prepulmonar, pulmonar, postpulmonar, ¿no? Y hemos dicho en qué casos vamos a diagnosticar hipoxia, cuando pese a que le damos oxígeno, no sube la saturación. Eso relacionamos en la curva de disociación con la presión arterial de oxígeno, ¿se acuerdan? ¿Lo ven? Si aumentamos más oxígeno y no mejora, ya es hipoxia. Entonces tenemos que averiguar qué tipo de hipoxia es. Si es algo como, por ejemplo, en el caso del edema, podemos solucionar desde datos, ¿no? Esos 3 pacientes que he tenido, los 3 han ido a terapia, pero han salido. Han salido porque hasta que se resuelva, ¿no? Eso se diagnostica con placas radiográficas. ¿Cierto? O sea, acá en este lugar, en la membrana alveocapilar, o sea, en la difusión alveocapilar, están la mayor parte de las causas de hipoxia, ¿no? Una de las causas es lo que hemos dicho es la alteración de la relación ventilación-perfusión. Un ejemplo, hemos dicho, el shock, ¿lo ven? Y de la perfusión, un ejemplo, ¿cuál será? Bueno, el shock hemos dicho. Y otro ejemplo, en el caso de la ventilación, cualquier obstáculo que tenga acá, puede ser una telectasia, puede ser una obstrucción, cualquier obstrucción, todas las que hemos mencionado anteriormente de las hipoxias. Acá, en el caso, una ventilación súbitamente que se va a interrumpir, un TEP, tromboembolismo pulmonar, ¿no? Un tromboembolismo pulmonar. ¿Han visto que ese tromboembolismo pulmonar puede ser por un émbolo de sangre, ¿no? En las cirugías plásticas, que está de moda, cada vez sale, ¿no? Cirugía plástica que se ha fallecido, que embolia de grasa, ¿no? Grasa, o aérea. Entonces, estos tres causas de TEP, ¿no? Tromboembolismo pulmonar, puede ser de sangre, un émbolo que se ha desprendido de una trombosis venosa profunda, y a veces el paciente está tranquilito en la sala en el postoperatorio y de repente él va al baño, pues que el principio del trombo, la migrada de aquí, está con la dependiendo de la magnitud del trombo, puede ser un infarto pulmonar, es decir, no llega sangre a gran parte del pulmón, hipoxia y se muere. En el caso de los accidentes, con fractura de fémur, etcétera, se desprende la grasa, y también cuando hacen cirugías de prótesis de cadera, prótesis de rodilla, uno de los riesgos es la embolia de grasa. La grasa, y también la embolia aérea, por ejemplo, esto es en caso de embolia aérea, cuando se desprende alguna vez accidentalmente, se ha visto un accidente fatal que le han, por infundir el suero, le han puesto un infusor, y ese infusor había sangre, directamente el aire ya taponado. Entonces, si el émbolo es pequeño, entonces se absorbe fácilmente. Si es grande, taponado. Igual la embolia grasa, igual, la embolia grasa puede taponar toda la circulación y se produce la hipoxia y la muerte, ¿no? La embolia grasa generalmente se produce cuando hay las liposucciones, ¿no? Cuando no se toma precaución, ¿de acuerdo? Muy bien. Todo esto lo van a volver a ver en fisiopatología y clínica, etc. Muy bien, pues mañana van a pasar con el doctor. ¿Alguna pregunta aquí?